Primeramente le damos gracias a Dios por estar en este lugar. Bienvenidos sean en medio nuestro. Vamos a orar para dar inicio al servicio. Señor Dios, te damos gracias, Padre, por estar aquí reunidos, Padre eterno. Rogamos tu presencia, Señor, que esté y nos inunde nuestra vida cada día más, Padre eterno, para nosotros poder ser guiados por tu Santo Espíritu, Padre. Rogamos que seas tú bendiciéndonos, Señor, que seas tú ayudándonos, que seas tú fortaleciéndonos cada día más, Padre Celestial, porque en nuestras propias fuerzas no podemos, pero en tu fuerza, Señor, todo lo podemos. Podemos hacer, Señor, lo que tú nos has encomendado, Padre eterno. Rogamos, Señor, que seas tú bendiciendo la iglesia de Cristo, Padre eterno, que seas tú fortaleciéndola cada día más, llenándola de ti, de tu Santo Espíritu, Señor. Padre bendito, que tu amor, tu gracia y tu cuidado esté cada día con nosotros, Señor, y que tu misericordia no se aparte de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra dice que tu misericordia se renueva día a día, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has rescatado de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. No hicimos nada para merecernos ese rescate, sino más bien entregaste a tu Hijo a morir en la cruz en nuestro lugar, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, por Jesucristo, que ha tomado nuestro lugar, y nosotros, siendo los pecadores, Señor, que merecemos la muerte, Cristo tomó ese lugar para rescatarnos, Padre eterno. Por ello te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos, Señor, tu nombre, Dios, porque tú eres Dios grande, maravilloso, porque tú eres Dios eterno y todopoderoso, Padre eterno. Señor, rogamos, Dios bendito, porque por esta iglesia, Señor, por el trabajo que se ha venido realizando, por la iglesia que estamos levantando en Colorado, Padre eterno, rogamos, Señor, por la familia pastoral, por cada uno de los hermanos, los ministerios, Padre eterno, para que seas tú cada día, Señor, añadiendo, Señor, a los que han de ser salvos, para que seas tú fortaleciendo la iglesia cada día más, Padre celestial. Rogamos, Señor, por tu bendición en cada ministerio, por tu provisión, Dios de la gloria, en especial por que necesitamos una planta, Dios bendito, para el sonido de la iglesia. Padre, necesitamos acomodar el sonido, Padre eterno, ya que se ha presentado algunas dificultades, se ha hecho un tanto difícil también para transmitir a través de las redes sociales, ya que debemos comprar equipos. Rogamos por tu provisión, Señor. En este momento pues no tenemos, pero te tenemos a ti, que teniéndote a ti lo tenemos todo, Padre. Por ello nosotros te pedimos que seas tú quien toque los corazones, que seas tú quien provea, Señor, para que se pueda realizar este proyecto, comprar los equipos necesarios, Señor, para continuar transmitiendo, y aquí mismo a la iglesia, Padre eterno, Señor. Pero también entendemos y reconocemos que con sonido o sin sonido, pues debemos alabarte, debemos glorificarte, debemos seguir realizando los servicios para la gloria de tu nombre, Padre eterno. Te pedimos que seas tú bendiciendo al pastor Jorley, a su familia, a su ministerio, Padre de la gloria, para que cada día más seas tú dándole sabiduría, entendimiento, Señor, para expresar tu palabra, pero al mismo tiempo para dirigir, Señor, la iglesia, entendiendo que tú eres la cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia. Señor, rogamos que seas tú bendiciendo y dirigiendo al pastor, y así a cada miembro de la iglesia, a cada ministro. Dios de la gloria, seas tú dándonos sabiduría para entender, comprender tu palabra, pero también para nosotros poder aplicar, Señor, y vivir bajo tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu voluntad, dice la palabra, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Sin tu voluntad en nuestras vidas, quién sabe dónde estaríamos hoy, pero te ha agradado, Señor, el salvarnos, el rescatarnos, el ayudarnos, Señor, para que no perezcamos en tinieblas, en pecado, sino que tu luz llegue a nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Señor, por los amigos que nos visitan, los hermanos que nos visitan en esta noche. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciéndolos. Tú conoces su vida, sus corazones, Señor, sus necesidades, su familia, Señor, el propósito
por el cual tú los has traído hasta este lugar. Te pedimos que seas tú bendiciéndolos cada día más, que seas tú dirigiéndolos, Padre eterna, que seas tú ayudándolos y proveyendo todo lo que hiciera falta a sus vidas, Padre eterno. Quizás seas tú obrando de una manera especial, quizás no sabemos, Señor, o quizás no son necesidades económicas, pero siempre tú estás obrando de una manera especial en nuestras vidas, en las personas, Señor, que llegan hasta este lugar. Por ello te rogamos en el nombre de Jesús para que seas tú obrando de esa manera especial que tú sabes, porque tú conoces hasta lo más profundo de nuestros corazones, Padre eterno. Los bendecimos su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Y te rogamos, Señor, por el resto del servicio. Señor, lo dejamos en tus manos, esperando, Señor, y lo hacemos como una ofrenda, Señor. Esperamos que sea una ofrenda grata delante de ti, Padre eterno. Que las oraciones, que los cantos, que la predicación, que la acción de gracias, Señor, sean siempre para agradarte. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Ahorita el pastor va a pasar, pero yo quiero dar gracias, quiero dar una acción de gracias. Pues yo le doy gracias a Dios porque, bueno, sabemos que, bueno, los que me conocen, que venimos de Venezuela y se ha hecho un tanto difícil ese cambio digamos, de vida, de todo eso. Y pues también por la economía, ¿no? Es un tanto difícil conseguir un buen trabajo, pero yo le doy gracias a Dios porque el Señor usó un hermano de acá a la iglesia y me mostró un negocio, ¿sí? El cual el Señor me ha ayudado y el cual ha bendecido a muchas personas, como por ejemplo el hermano Carlos también, que entró con nosotros. Y le doy gracias a Dios porque su provisión ha llegado y el Señor no nos abandona y Él siempre está pendiente de nosotros. Por eso yo le doy gracias a Dios en esta noche. Y bueno, agradecido. Adelante, pastor. Buenas noches, pueden sentarse un momento. Ya que Marcos ha dado gracias al Señor, pues damos continuidad a la acción de gracias, porque realmente Dios ha sido bueno. Cuando llegamos a Bucaramanga, hace años también, no desde Venezuela, pero desde Cúcuta, pensamos que la situación iba a ser muy compleja. Confiamos en el Señor, obviamente, moviéndonos en fe. Y sí, han habido dificultades, pero Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Yo le quisiera pedir que usted también cerrara sus ojos un momento y pensara por cuántas cosas ha pasado en el Señor. Y por un momento le diera gracias al Señor con todo su corazón, porque ha podido ver su mano en medio de cada etapa de su vida. Pueda decirle al Señor: Señor, yo quiero seguirte viendo en mi vida. Sigue tú obrando en mi corazón como el alfarero que obra en el barro. Habrán cosas que tenga que usar tu mano para quebrantarme, pero siempre sé, Señor, que tú me moldearás a tu imagen. En gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldeame a mi imagen, Señor. Digámoslo de nuevo: de gloria. En gloria te veo. Cuanto más te conozco, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, quebrántame, transfórmame, moldeame
más como tú, Señor. Quiero ser más como tú. Dile al Señor, quiero ver la vida como tú la ves, quiero verme a mí mismo como tú me ves. Quiero ver, oh Santo Señor, la realidad como realmente es, como solo tú la conoces, Señor. Quiero ser transformado a tu imagen, quiero perseverar y quiero continuar luchando en contra del pecado, en contra del mundo y de la carnalidad, Señor. Quiero ser más como gracias a ti, Señor. Queremos que tú seas quien obre en nuestros corazones y por eso te pedimos, renueva nuestras vidas, Señor. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Que todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón
necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Gracias, Señor, te damos en esta noche porque necesitamos más de ti y solo tú nos transformas en Cristo Jesús. Amén. Vamos a pedirle al hermano Marcos que nos dirija también unas oraciones. No sé si hay peticiones para interceder delante del Señor. Si alguien tiene alguna petición por la cual desee que oremos, me lo comentan y oramos. Jaime está enfermo. Ok. ¿Alguien más? Sanando. Amén. Amén. ¿Cómo? Danilo. Darío. Darío. Sí, por él hemos estado orando, confiando en el Señor que haga la obra en su vida. Amén. Bueno, vamos a orar si no hay más. ¿Sí? ¿No? Ok. Por su familia, ¿de apellido? Noguera. Rodríguez. Ok. Lo anoto porque a mí se me olvida todo rápido. Sí. Bueno, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor con fe, ya que Él es el único que puede ayudarnos en cualquier situación. Él es el que conoce cada situación de nuestras vidas. Y si usted no pidió públicamente, ahí también puede pedir por lo que siempre necesitamos de Dios. Como decía la canción, más que una canción yo lo veía como una oración, ¿sí? Necesitamos del Señor cada día más. Señor Dios, continuamos alabándote, Dios, glorificando tu nombre, pero también clamando a ti en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, pidiéndote, Señor, para que seas tú quien nos ayudes, Padre eterno, para que seas tú quien mande, Señor, esa palabra de sanidad a la vida de las personas, Señor, que se encuentran enfermas, Señor, dentro de nuestra iglesia, familiares también, Padre Celestial. Tú conoces la petición del corazón de cada quien. Tal vez no es una enfermedad, tal vez cualquier otra situación en su vida difícil. Señor, clamamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, no como un acto de magia en ese nombre, sino en el único que podemos pedir, Señor, ya que por nosotros mismos no podemos, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te clamamos a ti, Dios de la gloria, pidiéndote, Señor, para que seas tú quien sanes al señor Jaime Quiroz, Padre Celestial, Señor. Tú conoces la necesidad, tú conoces la enfermedad, Señor, tú conoces lo que está afectando su vida y su salud, Padre eterno. Por ello clamamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, para que seas tú, Señor, sanándolo, Dios de la gloria, para que seas tú, Señor, restaurando su salud, Padre eterno, rescatándolo, Dios de la gloria. Eterno Todopoderoso, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, pero también pedimos por el hermano de nuestra hermana, Padre eterno, por el señor Darío, Dios de la gloria. Rogamos a ti, Señor, una palabra tuya bastará para sanarlo, Padre eterno. Una palabra tuya, Señor, bastará para que él quede limpio y sano para la gloria de tu nombre, Padre celestial. Te pedimos en el nombre de Jesús por su salud, Dios de la gloria. Padre, pero también clamamos por la familia Noguera Rodríguez, Señor. Tú conoces, Dios, cada integrante de esta familia, tú conoces la cabeza de este hogar, Padre eterno. Rogamos por tu bendición, rogamos por tu provisión, Señor. Te pedimos de una manera especial para que seas tú dándole fuerza, Señor, para que seas tú dándole ánimos a esta familia, Señor.
Padre eterno, que seas tú teniéndolos, Padre bendito, en tu mano, Dios de la gloria, para que seas tú guardándolos, Padre celestial, Señor, y en tus manos están cada uno de ellos. Sabemos que por alguna situación están pasando momentos difíciles, tal vez, Señor, tristeza, necesidad, tú los conoces, Dios de la gloria. Te pedimos que seas tú fortaleciéndolos de una manera especial, Padre bendito, así como tal vez nosotros en un momento cuando éramos niños y necesitamos de un abrazo de nuestros padres, Señor, así seas tú dándoles esa fortaleza, ese abrazo, Señor, que necesitan, Padre eterno. Señor, también rogamos, Dios bendito, por el trabajo evangelístico que estamos realizando en la iglesia, Señor. Tu palabra dice que los obreros, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por eso también nos dice que pidamos al dueño de la mies para que envíe obreros, Padre eterno. Señor, en el caso del trabajo que estamos realizando en Colorado, nuestro hermano Sebastián, muy querido, tuvo que irse de esta ciudad a otra ciudad. Rogamos por su vida, Padre, para que seas tú bendiciéndolo allá, bendiciéndole su trabajo, pero también te pedimos de una manera especial para que pronto, Señor, lo traigas nuevamente a esta ciudad con un buen trabajo para la gloria de tu nombre, Padre eterno. Señor, él nos acompañaba en el trabajo que realizamos en Colorado. Padre, por él también rogamos para que seas tú añadiendo nuevas personas para el trabajo que estamos realizando en Colorado. Te lo pedimos, Señor, de una manera especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seas tú bendiciendo, Señor, cada uno de los que estamos trabajando allá, en especial nuestro hermano Carlos, que es el misionero líder de este trabajo que estamos realizando allá. Seas tú dándonos sabiduría y poniendo gracia en cada uno de nosotros, Padre eterno. Señor, también te pido por la salud del Señor, de la señora Alicia, Padre eterno, y de su esposo Santiago, Dios de la gloria, Señor, que se encuentra bastante quebrantado de salud y por otras circunstancias médicas no puede tomar los medicamentos para calmar el dolor en los huesos, en las coyunturas. Señor, te ruego en el nombre de Jesús para que seas tú sanando al Señor Santiago de una manera especial, Padre eterno, que podamos ver tu mano poderosa sobre él para la gloria de tu nombre, para testimonio, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de oración. Te pedimos que seas tú bendiciendo al pastor que nos trae el mensaje en esta noche, dándole sabiduría, Padre celestial. Y nosotros disponemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestros oídos a prestar atención a tu palabra para así poder no solamente escucharla, sino aplicarla a nosotros, Señor. Seas tú hablándonos a través de tu palabra en esta noche, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Dios me bendiga. Gloria a Dios. Muy buenas noches de nuevo. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 8. Y vamos a leer inicialmente desde el versículo Lucas capítulo 8, desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Esta es la explicación de la parábola del sembrador, o como algunos le han llamado, de los tipos de terrenos. Y vamos a hacer énfasis al final del texto en lo que Dios nos enseña sobre la perseverancia. Lucas capítulo 8, versículo 11 al 15 dice: esta es pues la parábola, o la explicación de la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan.
La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, porque cada uno es un tipo de tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Resalte esa última expresión, dan fruto con perseverancia. La parábola era sobre, me imagino que lo recuerdan ustedes, un sembrador que salía a sembrar, parte de la semilla caía sobre el camino o junto al camino, venían las aves y se la llevaban. Parte de la semilla caía en una tierra pedregosa, rápido salía, pero como no tenía raíz, se secaba y no producía fruto. Y parte caía en un terreno con espinos, y los espinos ahogaban la planta y no crecía, no daba fruto. Pero una parte, la cuarta parte, o el cuarto tipo de terreno, que simboliza un cuarto tipo de corazón, caía sobre un terreno donde producía fruto. Y ese fruto, de acuerdo al versículo 8, si usted lo mira conmigo, otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. En Mateo 13 y en Marcos 4 dice al 30, al 60 y al 100 por 1. Y era un solo tipo de tierra, un solo tipo de corazón, una persona que sí recibió la palabra de Dios, que era la semilla, y fructificó. Aquí dice 100 por 1 porque es un milagro. Una cosecha no produce 100 veces más, normalmente, es milagroso. Pero los otros evangelistas dicen 30, 60 y 100 por 1. Hace mucho tiempo yo pensaba que era porque cada uno producía unos 30, otros 60, otros 100. Pero lo más seguro es que, como nos explica el versículo 15, van en ese creciendo o en esa subida de producción de fruto en su vida por la palabra de Dios. 30, 60, 100 por 1. Siempre es milagroso. 30 veces lo que se cultiva es un milagro. 60 veces un milagro más grande. 100 veces es un milagro más grande. La predicación del Evangelio, la palabra de Dios que llega al corazón y produce un cambio en la vida, pero no cualquier cambio, un cambio que continúa y que da fruto con perseverancia, es un milagro de Dios que sostiene al creyente no solo desde que creyó, sino hasta que termine entregando su vida a Cristo. Esa es la perseverancia de los santos. Déjenme ponerle un ejemplo de un amigo de mi papá. A él le preguntaron, estudió, era profesor como mi papá, y tenían que profesionalizarse para escalafonar más. Y la mayoría estudiaron licenciaturas, pero él le dio por estudiar metalmecánica. Y la carrera era 5 años y él duró 10. Entonces le dijeron, pero usted, ¿qué está haciendo? Y él le dijo, lo que pasa es que yo estudié la carrera de metalmecánica, no metalmecánica a la carrera, decía él para explicarse. Lo importante es que termine, quería decir él. Así me demore más, pero que termine. En el cristianismo es lo mismo, no se trata de llegar primero, no se trata de llegar segundo, ni tampoco de dejarse para el último, pero se trata de llegar, de terminar hasta el final. Eso es perseverar. Y la doctrina que vivimos hoy es la perseverancia de los santos, que hace que los santos continúen produciendo fruto en su vida de transformación hasta que lleguen al cielo, a la presencia del Señor. El corazón que realmente ha sido transformado por el Señor, como la tierra preparada por el labrador para que produzca fruto, dará fruto ese corazón perseverando en Cristo hasta que muera, hasta que entregue su vida en olor grato al Señor en la muerte. Tendrá altibajos, a veces estará más metido con Dios y más obediente, a veces estará decaído y no estará tan fiel ni tan obediente, pero por más que decaiga y por fuerte que sea su lucha, de todas formas retomará el rumbo y continuará hasta la meta final. Hay imágenes, para seguir poniendo ejemplos de carreras de los olímpicos. Hay una muy bonita donde un atleta, no recuerdo qué carrera o en qué olímpico, se cae y el otro se devuelve y lo ayuda a levantarse para que llegue. Llega cojeando, pero llega. El asunto es
No que seamos los más espléndidos, tal vez sufrimos mucho y pasamos muchas cosas difíciles en esta vida, pero el asunto es que sigamos corriendo hasta terminar. La perseverancia de los santos, déjenme decir 4 cositas que vamos a enseñar. Primero, es que los santos perseveran. Eso suena raro, pero ya lo explico por qué. Santos, hablamos en la Biblia, santos no son los de apellido santo, no son los de que ya están perfectos, sino son los creyentes, los que Dios ha santificado, sacado del mundo. Segundo, es que Dios los preserva para que perseveren. Tercero, no es que no haya gente que no se devuelva de la carrera, hay gente que se devuelve de la carrera, pero ¿quiénes son esas personas? Ya lo vamos a ver. Y cuarto, no es que ya sean perfectos, porque nadie es perfecto de una vez, es un proceso de caminar con el Señor. Primero, la perseverancia de los santos consiste en que los santos perseveran, porque mucha gente hace énfasis en que ya estamos seguros en Cristo, y la seguridad de la salvación es muy importante, pero no es la perseverancia de los santos. ¿A qué me refiero? Vayamos por favor a Hebreos, esto es una enseñanza más temática, capítulo 4, versículo 14. Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Vamos a ver varios textos en esta noche, los que alcancemos a tocar con respecto a esta doctrina. Hebreos 4:14 nos dice: por tanto, o sea, de acuerdo a todo lo que venimos hablando sobre Cristo, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, mantengamos nuestra firmeza en lo que hemos creído. La doctrina de la perseverancia de los santos es que nosotros mantenemos deliberadamente nuestra fe o nuestra confianza puesta en el Señor. Hay un esfuerzo, hay un trabajo, es un trabajo por la gracia del Señor, ya lo explicaremos, Dios es el que nos da la fuerza, pero sí trabajamos. Porque la mayoría de la gente dice, ya estoy seguro en Cristo, entonces ya no hago nada. No es que no haga nada. La seguridad de que Cristo me salvó es la fuerza o el motor que me hace retener la profesión. ¿Por qué tengo que retenerla? Porque me la van a querer quitar. ¿Quiénes se la querían quitar a los receptores de la carta a los hebreos? Pues aquellos que querían que volvieran a las enseñanzas del Antiguo Testamento para volverse solo judíos y no confiar en Cristo. Les querían arrebatar su fe en Jesucristo. Y él le dice, no, peleen. ¿Recuerda cómo Pablo se despide en la carta a Timoteo? Dice, he corrido la carrera, estaba por morir, he peleado la buena batalla de la fe. Pero esto hay que pelearlo hasta a lo último, como los partidos de fútbol, hay que jugarlos hasta que termine el último minuto, porque a la última hora le pueden meter un gol. Usted tiene que perseverar hasta el final. Sí, el partido está asegurado que lo ganemos, pero hay que jugarlo hasta el último minuto. Sí, la batalla está asegurada porque Cristo nos dio la victoria, pero hay que guerrearla hasta el final en su nombre. Sí, también la carrera está asegurada que llegaremos a la meta, pero hay que correrla. Llegan son los que la corren, hay que esforzarse. Y esto es muy importante porque estamos viendo la obra de la salvación de Cristo y muchas veces por confiar, no demasiado, sino mal enfocado en lo que hizo Cristo, pareciera que no tenemos que hacer nada. No hacemos nada para ganarnos la salvación, pero sí hacemos mucho para vivir en la salvación que Dios nos dio. Hay que pelear contra el engaño, hay que pelear contra la tentación, hay que pelear contra el desánimo. Hay un pastor que decía que la plaga más grande que hay en la iglesia de Cristo es el desánimo. Ya no adulteran, ya no son drogadictos, ya no matan, ya no roban, pero ¿cómo se desaniman? Hermano, ¿qué pasó? Estoy desanimado. ¿No volvió a orar? Me desanimé porque yo veo que Dios no me contesta. Y entonces, Dios ya dejó de ser Dios y digno de que usted le ore. No le ha dado la victoria en Cristo para que tenga la eternidad con Él. Eso no le puede servir de ánimo para continuar ahorita peleando la batalla de la fe. No sé, no tengo ganas.
Es tremendo. Dijo alguna vez un creyente que fue médico en Inglaterra: un cristiano deprimido es una muy mala propaganda. Sí existen los cristianos que se deprimen, pero no hacen muy buena propaganda al Señor, porque si no me da gozo el que el Señor esté en mi corazón por medio del Espíritu Santo, el que Cristo haya muerto por mí, me haya dado perdón y que el Señor me esté esperando en el cielo para encontrarse conmigo, entonces ¿qué me va a dar gozo? No, yo lo que necesito es ganarme la lotería. Yo lo que necesito es tener para esto, para aquello. Yo lo que necesito es que se resuelva este problema. Si enfocamos nuestra mirada solo en el mundo, nos desanimamos. Para retener y pelear, o para pelear y retener lo que Dios nos ha dado, tenemos que enfocarnos en Cristo y sus enseñanzas. Vaya conmigo a Juan, capítulo 8, versículo 31. El Evangelio, Juan, capítulo 8, versículo 31. Este texto lo citamos mucho y se habla mucho en medio del cristianismo, pero debemos notar hoy cómo el Señor enfoca la palabra permanecer. Juan nombra o menciona mucho la palabra permanecer, que en otras partes del Nuevo Testamento se traduce perseverar, que es quedarse firme en lo que hemos creído y en seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado. 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, sí, condicional, sí, vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecen en lo que yo les digo, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esto es tan importante que se dice que los que permanecemos en Cristo, permanecemos en su palabra. Juan capítulo 8, estamos ahí, muévase un poquito al capítulo 15. Jesús está diciendo otra de sus alegorías. Dice que Él es como una vid o una planta de uva y el Padre es el labrador o plantador. Juan capítulo 15. Y dice en el versículo 7 que al decir que nosotros los creyentes somos como las ramas, en Juan capítulo 15, el versículo 7 dice: si permanecéis en mí, como las ramas deben permanecer en la planta, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Verso 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Salte conmigo al versículo 16 y 17. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Pero no cualquier fruto, sino que vuestro fruto permanezca. Permanezcan en mí, permanezcan en mi amor, permanezcan en mis palabras y su fruto permanecerá. Recordando lo que hemos leído. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre Él os lo dé, esto os mando, que os améis unos a otros. Permanecer, 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 permanecer. Lo repite muchas veces en Juan, el Evangelio. Y en este capítulo varias veces: permanezcan en mi amor, permanezcan en mi palabra, permanezcan en mí, permanezcan en lo que creen de mí, permanezcan confiando en lo que yo dije. Déjeme ponerle un ejemplo. ¿Cómo hace usted para permanecer en algo que le enseñan y que tiende a olvidársele a uno? ¿Qué tiene que hacer uno cuando algo tiende a olvidársele y tiene que permanecer recordándolo y viviéndolo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Ah? Señor, repasarlo para obedecerlo, ¿cierto? Carlos me dijo que le hiciera un favor, pero no me acuerdo cuál es. Pues me da pena, pero Carlitos, qué pena, hermano, usted me dijo algo. Me pasó con Gladys. Gladys me dijo algo el domingo, me pidió un favor y yo después le escribí: Gladys, ¿qué fue lo que usted me dijo? Y me acordé hasta hoy, que ya estamos a miércoles. Gladys, ya me acordé, hoy o ayer, ya me acordé qué fue lo que me dijo. Ahí estoy pendiente para hacerlo. Con Dios no hay penas ni vergüenzas.
En Cristo, para permanecer en Él, tenemos que regresar una y otra vez a su palabra, una y otra vez en oración, una y otra vez en reflexión de lo que Él dice, para vivir una y otra vez en lo que Él nos ha enseñado. Nada de que cuando nos vayamos y empecemos, ¿qué era lo que tenía que hacer? ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Cómo era que tenía que vivir? Entonces me desoriento y digo, ay, ya no vivo nada. No, el que ha sido tocado por el Señor, el que ha sido regenerado, transformado en su corazón, el que ya antes había sido llamado y que ahora se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Cristo, ha sido justificado para perdón y está siendo santificado, tan pronto se ve medio desorientado para no hacer algo que va contra la voluntad de su Señor, repasa de nuevo las palabras del Señor, se afianza de nuevo en su amor y dice, esto es lo que tengo que hacer para vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso quienes permanecen en Cristo y en su palabra permanecen en la Biblia. Por eso no se puede perseverar sin la Biblia. O sea, ¿quién persevera sin la palabra del Señor? A no ser que se la memorice completa de Génesis a Apocalipsis, tengo una memoria prodigiosa y nunca se le olvide. Diga, ¿cómo es que decía el Señor en Génesis capítulo 15, versículo 7, que lo leímos el culto el domingo? Sí, dice exactamente así. Si no tiene esa memoria prodigiosa, cargue su Biblia en la mano, cárguela en el celular, téngala como meditación en su mañana, en la oración, permanezca en el Señor y en su voluntad. ¿Cómo hacían los discípulos para permanecer con Cristo? Con Él todo el día, ¿no es cierto? Señor, y los publicanos dicen esto, y los fariseos dicen aquello. Señor, como vimos hace un rato, explícanos la parábola del sembrador. Lucas capítulo 8, lo vimos al principio, Él les estaba explicando a ellos. Explícanos cómo es esta dinámica de que hay gente que cree y gente que no cree. Hay gente que parece creer como la parábola del sembrador, esa es la inquietud. Y ya vamos a ir a ese punto. Hay gente que parece que creyó y que cambió y que camina con Cristo, pero se emocionan al principio como la semilla que cae en terreno que tiene piedras y frota la planta y que parece que fueran tremendos creyentes. Pero viene, dice la Biblia, el tiempo de la prueba y se le pierden al Señor y nunca más con Cristo. Hay otros que ni ponen cuidado, el diablo viene y les arrebata lo que Dios dice en su palabra. Pero hay otros que pareciera que también salen entusiasmados, pero tan pronto empieza el afán de esta vida, la plata, los negocios, las cosas que tengo que conseguir, y se ahogó y no produjo fruto. Pero hay otros que producen fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, fruto que permanece con perseverancia. El secreto está en que ellos permanecen por la gracia del Señor en Cristo y sus enseñanzas. ¿Hasta cuándo es esto? Les voy a dar solo la cita y por favor ustedes después la buscan si la quieren copiar. Hasta el final, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 10, 22, Mateo 24, 13. Mateo 10, 22, Mateo 24, 13. ¿Hasta cuándo hay que perseverar? Hasta el final. Alguien dice, pero no, que ya el Señor ganó la salvación para mí. Sí, pero la ganó desde que Él vino, la hizo real cuando me transformó, la continúa obrando ahora santificándome y la ganó hasta que entregue mi vida a Él y sea glorificado en su presencia. Es todo el tiempo, no es una salvación por etapas, en el momento que creyó y luego cuando ya se lo lleve, no, desde que creyó hasta que lo lleve hasta el final, lo hace perseverar. Eso es muy importante, hermanos, porque la gracia se ha desfigurado y se ha más bien entendido a poner como desgracia. ¿Cuál es la mala enseñanza de la gracia? Torcer una doctrina tan gloriosa como la seguridad del creyente de que Cristo ya ganó la salvación por nosotros y decir entonces ahora viva como se le dé la gana. Eso no está por ningún lado de la Biblia. La Biblia dice que los que creen perseveran. ¿Hasta cuándo perseveran? Hasta el final. O sea que humanamente hablando uno sabe que alguien está caminando con el Señor por los frutos, los conoceréis. Y sabe que terminó caminando con el Señor porque terminó produciendo frutos hasta el fin. ¿Qué son los frutos? El cambio de vida, el cambio de mentalidad, el cambio de carácter, el cambio de enfoque de su vida. Ya Dios es primero, ya no ama al mundo, los deseos del mundo, la vanagloria de esta vida, ama al Señor, su voluntad, produce lo que produce para servir al Señor, para ponerlo a los pies de Cristo, para servir a los demás. Ahora vive en santidad y tiene comunión con Dios y ama a los demás como Cristo lo ama a Él. No perfectamente, acuérdese que va creciendo 30, 60 y 100 por uno, pero sí sinceramente y poco a poco va creciendo en ello.
¿Sí me doy a entender, mis hermanos? Eso es muy importante. Si primero dijimos que la perseverancia de los santos es que los santos o los creyentes en Cristo perseveran, lo segundo es que perseveran porque Dios los preserva. Es muy importante. Nadie puede perseverar si Dios no lo preserva o lo guarda. Esto no es en nuestras fuerzas, sino en la fuerza del Señor. Usted puede buscar conmigo Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos 4 y 5. Si queremos entender un poquito cómo funciona esto, Dios preservando y nosotros perseverando, grabémonos este texto, Primera de Pedro 1, 4 al 5. Vamos a leerlo desde el 3 para entenderlo un poco más. Primera de Pedro 1, desde el 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, eso habla del nuevo nacimiento, para una esperanza viva, eso habla de la glorificación futura, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, eso habla de que fue por Cristo. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, los creyentes, los que creen en Cristo, que sois guardados o preservados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y ese tiempo postrero está hablando del regreso de Cristo. Y ese tiempo postrero se adelanta para el que muere antes de que Cristo llegue. Se adelanta en el sentido de que se encuentra con el Señor sin que Cristo haya venido. Eso quiere decir, primero, que Dios nos preserva por su poder. Protege, preservar o guardar es proteger al creyente. Y alguien dice, pero ¿en qué protegió Dios a los creyentes si la mayoría de los apóstoles murieron asesinados? Solo Juan no murió asesinado. ¿En qué protegió Dios a Esteban si a Esteban lo mataron apedreado? ¿Cómo protegió Dios a Pablo si lo agarraban a piedra cada rato en todos los viajes misioneros? Alguien dirá, ¿el Señor me va a proteger cómo? Sí, también nos protege físicamente, claro, nos protege económicamente, nos protege de muchas maneras, pero primordialmente protege nuestro corazón. Recuerde lo que dice el Antiguo Testamento: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y cómo lo protege? Mediante la fe. Nos da la capacidad de seguir confiando en Cristo. La fe es nuestra, nosotros confiamos en el Señor, pero Dios es el que nos da la capacidad de seguir confiando. Hay personas que dice uno, ¿pero por qué sigue? ¿Por qué sigue intentando ese trabajo? No, yo confío que va a salir. ¿Por qué sigue con esa relación? Yo confío que va a cambiar. ¿Por qué sigue en ese lugar? Yo confío que en ese sitio es donde Dios me llamó a estar. ¿Por qué siguen? Si todo parece que no tiene que seguir, que no debe seguir, todo apunta a que debería echar para atrás, abandonar, botarlo todo. Cuando nosotros llegamos acá a Bucaramanga, una de las primeras cosas que me dijo alguien, que hoy estimo mucho, pero me lo dijo con sinceridad, y al mismo tiempo yo no lo recibí porque estaba convencido de todo lo contrario, me dijo, si usted se queda acá, obviamente la iglesia estaba en otro momento, ¿no? Y se queda en la iglesia, el buen pastor, se va a quemar, ni prospera económicamente con la carrera, ni prospera ministerialmente, va a terminar mal. ¿Por qué sigue? Si las cosas son tan difíciles, ¿por qué siguen? Porque confío en el Señor, no confío en las circunstancias adversas. ¿Por qué seguir guardándose en santidad cuando uno no lo recompensan por guardarse del pecado? ¿Por qué seguir obedeciendo a Dios cuando algunas personas interpretan incluso mal? ¿Se acuerda de José en el Antiguo Testamento cuando se guardaba para no acostarse con la mujer de su patrón? Y ésta llegó y lo difamó y lo metieron a la cárcel. ¿Por qué seguir sirviendo a Dios y obedeciéndolo me metieron a la cárcel? Porque sigo confiando en Él. Y en nuestro caso seguimos confiando en que Cristo nos salvó y nos redimió. Así es como Dios protege al creyente. Lo guarda para que, lo preserva para que pueda seguir perseverando con ánimo. A veces la fe se pone muy avivada, a veces la fe se pone muy apocada, pero no necesitamos mucha fe para continuar. ¿Cuánta fe se necesita? Como un grano de mostaza, dijo Cristo, para mover los montes. Y los montes, en los tiempos de los hebreos, de los judíos,
cuando estuvo Cristo simbolizaban para los rabinos, los maestros, las montañas y los árboles. Mover montañas y mover árboles, según se cree en la literatura extrabíblica, era mover problemas, dificultades, porque usted no ve que ningún discípulo haya mandado a correrse ninguna montaña, ni ningún discípulo mandó a desarraigarse ningún árbol, pero sí hicieron milagros, pero sobre todo más que los milagros y las sanidades, predicaron el Evangelio y siguieron confiando en Cristo para seguir llevando la palabra de Dios. No había montaña que les obstaculizara. Dicen que los llaneros, eso me lo enseñaron alguna vez en Colombia, dicen que los llaneros o los de los llanos prosperan más y tienen más economía. Usted viene del llano, ¿no? Viene el Táchira. Bueno, nació en el llano, pero se crió en la montaña. Nació en la montaña, se crió en el llano, al revés. Dicen que porque no ven obstáculos, dicen que psicológicamente se levantan y no ven ninguna montaña que se les atraviese y vamos para adelante. Pero dicen que muchos de los que trabajamos en la montaña, entonces, o de los que vivimos en montañas, vemos mucha montaña y vemos muchas dificultades. Ay, hay que subir ese cerro para poder salir. Pero aprendemos a superar montañas. Dios está diciendo a través de su palabra, siempre y continuamente al creyente: confía en mí, sigue confiando en mí, yo te guardo y te preservo para que sigas confiando en Cristo como Salvador. ¿Hasta cuándo? De acuerdo al versículo 5. De acuerdo al versículo 5, hasta que sea manifestada en el tiempo postrero la salvación. Es decir, hasta que Cristo regrese. ¿Hasta cuándo nos guarda Dios? Hasta que Cristo regrese. Y si regresa después de que muramos, pues vamos con Él y regresamos con Él cuando Él venga a la tierra para gobernar con Él y para vivir eternamente con Él. Es preservados por Dios que perseveramos, preservados en Cristo, y aquí viene la seguridad de la salvación. Por favor, veamos dos textos claves antes de que se nos vaya el tiempo. Devuélvase el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 27. ¿Cuál es nuestra confianza? ¿En que yo soy poderoso? No, en que Cristo es poderoso. La Biblia dice que Dios es poderoso para sostenernos sin caída, pero también la Biblia enseña de que Cristo es poderoso porque es uno junto con el Padre, y la mano de Cristo sosteniéndonos es la mano del Padre sosteniéndonos. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Dice Cristo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy, Juan 10, 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No quiere decir que no van a tener problemas, no quiere decir que no van a tener dificultades, no quiere decir que no van a tener luchas, quiere decir que Él los va a preservar. No perecerán jamás, no dejarán nunca de ser mis ovejas. Y escuche esto: nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. La mano de Cristo es la mano de Dios porque Él y el Padre son uno. El problema no es que nosotros tengamos la mano fuerte para agarrarnos del Señor. La gran bendición es que el Señor tiene la mano omnipotente, todopoderosa, para sostenernos hasta el final. ¿Y quién le puede robar algo al Señor? ¿Quién le puede arrebatar a alguien, a Cristo? ¿Alguna oveja? Sí, hay ovejas que caen en el lodo, sí hay ovejas que se descarrían un ratico, sí, y hay algunas que parecen hasta inconversas por un momento. Pero si son ovejas del Señor, el Señor, como en el Antiguo Testamento lo muestra el profeta, si tiene que quebrarle una patica se la quiebra para que se quede quieta, si tiene que traerla con amor en los brazos lo trae sobre sus hombros, lo que sea que tenga que hacer hace para que la oveja regrese al redil, sea restaurada y camine con el Señor, porque nadie le roba a las ovejas a Cristo. Nuestra confianza está en el poder del Salvador, no en el poder nuestro para sostenernos, y por eso es que perseveramos. Vaya un poquito más atrás en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 37. Dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Así que ese todo son personas que vienen a Cristo, todas las personas que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, que son las que el Padre trae. Porque dice el versículo 38,
porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Y recuerde que ese nada que se pierda es todo lo que el Padre le da, es decir, las personas que vienen a Él, todas las que vienen a Él, sino que los resucite en el día postrero. O sea, que todo aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo, se ha arrepentido y ha creído, no se perderá, Cristo lo resucitará. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel, ahí está clarito, que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Por qué? Porque yo no pierdo nada. Nadie me las arrebata. Juan capítulo 10, a mis ovejas, yo no pierdo nada. Yo no pierdo ninguna oveja. Yo no soy un mal pastor. Puse mi vida por las ovejas y no voy a perder ninguna. La iglesia en que estamos se llama, el local que estamos es de la iglesia bautista El Buen Pastor, pero el buen pastor es Cristo, de acuerdo a Juan capítulo 10, no el pastor de turno en la iglesia. El pastor de turno debe tratar de ser lo más bueno posible en su ejercicio pastoral, pero no somos nosotros, ni los pastores, ni los líderes los que guardamos los corazones de la gente, es Cristo mismo quien nos guarda. Nuestro trabajo, mal que bien, como Juan capítulo 10 lo muestra, es de porteros. ¿Sabe qué hacía el portero? Mostraba, ahí llegó el pastor, y el que llegó es el pastor o no llegó el pastor, y las ovejas salían y las dejaba que se encontraran con ella, pero estaba pendiente, y estamos pendientes los que sepamos como pastores en las iglesias, de que conozcan a Cristo, se enamoren de Cristo, confíen en Cristo y vivan mirando a Cristo, para que perseveren contra el pecado, contra el mundo, contra el desánimo, contra todo lo que quiera Satanás hacer en sus vidas, en esta tierra. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es que confíen en nosotros, es que confíen en Cristo. Entonces, esos son los dos primeros puntos. Nos quedan dos que voy a resumir muy rápidamente. El primero es: los santos perseveran. Segundo, Dios los preserva. Tercero, hay gente que niega la fe. Hay gente que apostata, es el término bíblico. Hay gente que reniega de Cristo. Sí. Y uno dice, pero se veían tremendos creyentes. ¿Y ahí qué hacemos? Hay muchos textos, les voy a pedir que ustedes los busquen en su casa. Hay textos como en 2 de Pedro 2, versículo 20 al 22, que dice que habiendo conocido el camino del Señor, hay gente que parece que conoció bien el Evangelio. Hay otros textos como Hebreos capítulo 6, versículo 4-6, que dice, partícipes del Espíritu Santo, o habiendo participado de la iluminación y el fruto del Espíritu Santo. Hay textos, y esos textos enseñan que esa gente se devolvió de su caminar cristiano y no volvió a caminar con Cristo. Pero resalte esto, esa gente mostraba como si hubiera conocido al Señor, entre comillas, como si hubiera participado del Espíritu Santo, y hasta cierto punto, recuerde esto por favor, hay muchas personas que participan de mucho de la obra de Dios y no se convierten realmente, no han nacido de nuevo. No lo toqué, creo. Bueno, 2 de Pedro habla al final, el versículo 22 del capítulo 2, citando el proverbio del Antiguo Testamento, que los que así se regresan son como una puerca lavada que regresa al cieno, al lodo, o como el perro que se vuelve otra vez a comer su vómito. ¿Qué quiere decir esto? Dios los había sacado del pecado, los había sacado del mundo, supuestamente, y volvieron otra vez a su conducta. ¿Qué pasó ahí? Alguno lo explicó así: seguían siendo puercos o cerdos y seguían siendo perros, que es un simbolismo para hablar de la gente que no ha creído en el Señor. No eran ovejas. Hay una transformación que Dios obra en nuestro corazón que se llama nuevo nacimiento, para ahora ser ovejas y no ser lo que antes éramos. Pero si no somos ovejas y seguimos siendo marranos, nos sigue gustando el lodo del pecado. Y si no somos ovejas, sino que seguimos siendo perros, nos sigue buscando el vómito del pecado. Entonces, tan pronto tengamos tiempo, un espacio, encontramos un lodazal, qué rico, yo por qué me había salido de allá, me devuelvo así esté bien lavado, y si encuentro un vómito que boté de algo que yo creía que no era conforme a la voluntad de Dios, vuelvo y me lo trago y olvido al Señor. ¿Por qué pasa eso? Porque son personas que religiosamente, culturalmente, por la compañía con otros, por el estímulo, por el qué dirán, porque les gustó, porque Dios les contestó una oración, porque les sucedió un milagro, empezaron a dejar ciertos comportamientos en su vida, pero realmente no estaban confiando en Cristo. Simplemente estaban
cambiando como cambiaría usted si va a Alcohólicos Anónimos, como cambiaría usted si va a una terapia psicológica, como cambiaría usted si se mete en un grupo de ayuda, humanamente hablando, cambia muchos comportamientos, pero el corazón solamente lo cambia Cristo. Por eso es que al final, si no confían en Cristo, se regresan, se devuelven. Entonces no eran ovejas. Lo que dice que participaron del Espíritu Santo en Hebreos 6 es que recibieron una obra del Espíritu Santo, entendieron algo de la Biblia, recibieron algo especial de parte del Espíritu de Dios, hasta cierto punto Dios los usó. Ahorita estamos en nuestros devocionales en Números, vamos en Balán y Balac, ¿cierto? Y qué tremendo ver cómo Dios no solo usó a Balán, un profeta que no era del Señor, sino que usó la burra de Balán para hablarle a este profeta. O sea que cuando uno dice el Espíritu Santo me usó, por eso yo soy creyente, uno tiene que recordar, hasta la burra la usó el Señor para hablar. Así que eso no significa que realmente porque Dios tome a alguien, eso es su soberanía, incluso providencialmente hablando, destine a hacer con alguien algún milagro en él o a través de él, no significa que se haya convertido. Porque recuerde lo que dijo Cristo en el Sermón del Monte: no los que digan en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre, en tu nombre. Y la respuesta no es no hicieron nada o yo no los respaldé o no respaldé mi nombre. La respuesta es alejados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. No tenían el fruto de transformación en su vida porque no tenían una relación conmigo. Entonces hay personas que sí, pasando por iglesias pueden tener ciertas experiencias, Dios hasta los puede usar, y no están confiando en Cristo para salvación. Y por eso se da tanto escándalo y se volvieron al mundo, y terrible. No se asuste, no nos asustemos, porque eso va a seguir pasando hasta que Cristo regrese. Gente que parece que se cambió, pero no ha cambiado nada. Bueno, otros textos como Hebreos 10 dice que siguen pecando voluntariamente este tipo de personas. Supuestamente dicen Cristo me salvó, pero están peor todavía en pecado, más se meten en pecado. Textos como Gálatas dice que caen de la gracia. ¿Qué quiere decir que caen de la gracia? Gálatas capítulo 5, no quiere decir que uno pueda caer de las manos de Cristo. Recuerde que Cristo es poderoso para sostenerlo. Ahí en Gálatas está diciendo que dejaron deliberadamente de creer que eran justificados o perdonados por la gracia del Señor y empezaron a creer que se ganaban el perdón de Dios cumpliendo la ley. Dejaron de creer en la gracia del Señor y empezaron a creer en las obras de la ley para salvarse. No, yo me salvo solo. Mire, y cuando el creyente empieza a hacer eso, yo recuerdo a alguien muy querido que un día dijo: yo no entiendo por qué tanto problema, yo hubiera cambiado antes por mis propias fuerzas. Era un verdadero creyente, escuche esto que es muy importante, y me dijo un día: yo hubiera cambiado solo, tanta cosa que para dejar esta vida que tenía que caminar con Dios. No, yo estoy fuerte. Mire, más demoró en decir eso una persona que ya llevaba años sin recaer en una vida de pecado muy profunda, que volvió a caer otra vez. Y cuando cayó, uno no sabe si es creyente o no. Dios es el que lo muestra después con el caminar. No simplemente lo alienta a que se arrepiente y confíe en Cristo. Si no era creyente, que se convierta por primera vez. Y si él lo era, que se afiance en lo que ya debió haber creído. Volvió y me dijo después: no, ya entiendo. Es el Señor el que nos rescata y el que nos sostiene. No es uno con sus fuerzas. Y siguió caminando con el Señor y nunca más volvió a caer en lo mismo. Sí tenemos pecados, pero ya no son deliberados y voluntarios. Sí tenemos pecados, pero ya no son contumaces y premeditados, una vida, un estilo de pecado. Sí, porque el creyente también peca. Ese sería nuestro último punto, ya voy a llegar allá. Al final dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 2, versículo 19, que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Qué terminan haciendo las personas que niegan a Cristo y que no realmente se habían convertido? No permanecen en la congregación, se van. No permanecen con más creyentes, dejan de congregarse, les incomoda. Eso que me sigan hablando del evangelio y todo lo demás, ¿ya para qué? Y esa es una señal muy probable de que esa persona realmente, si eso persevera en el tiempo, que nunca más vuelve a congregarse, nunca más camina con Dios, muy probablemente no era oveja. La habían lavado, lo habían hecho vomitar un poco de cosas, pero se devolvió lo mismo. Al final, como les decía, el creyente no es perfecto. Terminemos leyendo Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, y si quisiera que usted lo leyera conmigo. Lo dice el apóstol Pablo, que sigue siendo para nosotros un modelo de creyente tremendo en el Señor, hombre de Dios, misionero. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14.
Tremendo hombre de Dios, y él dice estas palabras. Capítulo 3, versículo 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, o sea, no es que yo ya llegué a la meta, no es que yo ya terminé mi carrera, no, ni que ya sea perfecto, todavía tengo que cambiar mucho. Eso lo está diciendo Pablo. Pero dice, sino que prosigo por ver si logro asir o tomar aquello para lo cual también fui asido o tomado por Cristo Jesús. O sea, Cristo ya me tomó, es seguro que voy a entrar al cielo, pero yo sigo porque también esto es parte de la salvación, que yo siga perseverando hasta el final. Yo no doy por el hecho de que ya soy salvado y entonces ya no quiero cambiar, ya no quiero que Dios me transforme y ya no quiero que Dios siga obrando en mi vida. No, sigo luchando y sigo perseverando porque Cristo me salvó para hacerme crecer de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, o haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Un creyente que se sabe preservado por Cristo, salvado por el Señor, su aliento es ese, sabe que Dios le guarda, sabe que muchos van a desfallecer porque no son verdaderos creyentes, no se distraen con eso, sino que sigue luchando y sigue perseverando, persevera hasta el final. No cabe la pereza ni cabe el libertinaje. Como ya Cristo me salvó, entonces hago lo que quiera. No, yo sigo luchando contra el pecado porque Cristo me salvó de la condenación del pecado y la esclavitud del pecado. No cabe la pereza. Entonces ya no predico, ya no oro, ya no busco a Dios. No, porque el Señor me sigue transformando y yo sigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Se nota que voy en la carrera, tengo los tenis puestos, tengo la camiseta puesta, voy sudando la gota gorda, voy camino hacia el cielo, voy dirigiéndome hacia el Señor. No me están llevando en coche, yo estoy corriendo, pero Dios es el que me está dando la gracia de correr, me está dando la fuerza de correr, me está preservando por medio de la fe, me está dando la victoria al final, me espera en la meta, pero al mismo tiempo me está diciendo, ven. No hay nada más bonito que esto. Yo recuerdo que un volante evangelístico que conocí hace muchos años decía lo siguiente: alguna vez una niña que era sordomuda se le salió de las manos a los papás, y cuando yo iba llegando a la carretera, la iba a cruzar, todo el mundo estaba gritando, una parte donde ya la gente ni siquiera estaba cerca, la gritaba, venga, 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 y ella no lo escuchaba a nadie porque era sordomuda, pero el papá se hizo por un lado donde ella la pudiera ver y simplemente le hizo así y le dijo, venga. Ella no tenía que escucharlo, solamente tenía que verlo. Allá está mi papá, hacia allá voy. Y redireccionó su rumbo porque la esperaba su papá. Si confiamos en que Cristo nos espera, corremos a la meta y perseveramos. No es fácil, habrán caídas, caeremos algunas veces en pecado, caeremos en desánimo, en desaliento, pero las caídas serán menos duras y menos frecuentes en la medida que más confiemos en que el Señor nos guarda, y seguiremos luchando hasta el final. Esto es hasta lo último, hasta el tiempo extra, si es el caso, hasta el final es que perseveramos en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal si oramos precisamente por ello y luego pasamos a Carlitos a que nos ore al final para entregar la reunión? Antes voy a orar y luego ora su merced para tener la reunión. Padre, ayúdanos a perseverar en Cristo por tu gracia, no en nuestras fuerzas, sino porque tú nos preservas por la fe. Y ayúdanos a recordar siempre, Señor, que la lucha es en tu nombre, con tus fuerzas, por tu guía, para tu gloria y para nuestro bien. Que no miremos atrás, como dice Pablo, lo que ya pasó, lo que vivimos, es que me caí, es que sufrí, es que me hicieron, es que tal cosa, tal otra. No, miremos adelante a Cristo esperándonos en la meta y caminemos luchando contra el pecado, corramos luchando contra el desánimo, venciendo la tentación, venciendo la vanagloria de este mundo y la carnalidad que aún nos asedia, y corramos hacia la meta, al supremo llamamiento de Cristo de Jesús. Padre, líbranos
de desanimarnos y perdónanos cuando por el desaliento desenfocamos nuestra mirada de Cristo, mirando las circunstancias, y no permitas que desfallezcamos, sino que perseveremos hasta el final, confiando en nuestro Salvador. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios los bendiga. Vamos a orar para ser despedidos en esta noche. Pero antes de ser despedidos, vamos a saludarnos unos a los otros antes de salir de este lugar. Padre de gloria, gracias te damos, bendito Dios. Te alabamos, te glorificamos y te damos muchas gracias, Señor, porque, oh Dios, el tiempo que hemos estado acá es un tiempo maravilloso, Señor. Hemos aprendido muchas cosas, Padre. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos tienes en la mano, Señor. Tú nos tienes en el hueco de tu mano, Señor, a cada uno de nosotros, y no quieres que nadie se pierda, Señor. Por eso en esta hora, Padre, la gloria, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Y ahora que vamos a salir de este lugar, llévanos, Señor, con tu paz, con tu amor, con tu misericordia y con la fe, Señor, que tenemos en Cristo Jesús, para seguir adelante, Señor, el resto de semana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Estamos despedidos, podemos saludarnos en el nombre del Señor.